En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Bienvenidos y bienvenidas. Secretario, ¿tenemos cuenta el día de hoy? Así es, Presidenta. Gracias. Corresponde informar sobre los siguientes asuntos. La sala dispuso que esta comisión estudiara el siguiente proyecto de ley. Es una moción de los honorables senadores señores García, Coloma, Galilea, Piu y Walker, y el proyecto regula el contenido que las plataformas de servicios digitales entregan a niños y niñas y adolescentes y busca prevenir su adicción a las redes sociales. Cabe destacar que posterior a que sea despachado por la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología, el proyecto pasa posteriormente a la Comisión de Educación. También hay una solicitud de la señora Kiara Sáez, investigadora responsable del proyecto de investigación Factores, Criterios para una nueva institucionalidad reguladora convergente de las comunicaciones de Chile, de Fondesit. Ella de la Universidad de Chile solicita un espacio en una próxima sesión para exponer algunos hallazgos de su investigación. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Puntos varios. Vamos a ir entonces directamente a la tabla del día de hoy. Nosotros hemos sido convocados para continuar con el análisis respecto a los criterios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID para la evaluación de los proyectos y la adjudicación de los concursos. Para este punto están invitados el día de hoy del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la ministra Aysén Echeverry, y está acompañada de su asesora Camila Guayo, a quienes damos la bienvenida. También de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, su directora nacional, señora Alejandra Pizarro, la subdirectora subrogante de Centros de Investigación Asociativa, la señora Katia Ehrenfeld, la asesora de gabinete de temas científicos, señora Geraldine Kerner, la asesora científica, señora Virginia Garretón. De la Universidad Andrés Bello, la vicerrectora de Investigación y Doctorado, la señora Carolina Torrealba, a quien también damos la bienvenida. De la Universidad de Concepción, la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, señora María Andrea Rodríguez. Y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la vicerrectora de Investigación y Posgrado, señora María Angélica Fellenberg. La académica también, señora Susan Bueno. Y por último, de la Universidad de Valparaíso, el doctor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, señor John Eber. La última comisión había quedado pendiente de comentarios de la ministra. Le pregunto a la ministra si prefiere que escuchemos a los invitados del día de hoy. Lo que les pido a los invitados es que seamos acotados en los tiempos para que haya espacio también para que el ministerio pueda responder las consultas. Entonces le vamos a dar la palabra de la Universidad Andrés Bello, la vicerrectora de Investigación y Doctorado, señora Carolina Torrealba. Muy buenas tardes. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto saludarla y por intermedio de usted a todos los miembros de esta comisión. Primero comentarles que con las otras dos representantes de la vicerrectoría, más bien nos coordinamos para hacer una sola exposición. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña introducción de presentación de cada una y luego vamos a leer un texto que preparamos entre las tres, si a usted le parece. Bueno, yo soy Carolina Torrealba, actualmente vicerrectora de investigación de la Universidad Andrés Bello. Tengo un doctorado en ciencias biológicas, pero después de eso, posteriormente estuve trabajando en un centro de excelencia basal. Luego fui directora de la iniciativa científica Milenio, que también está muy involucrada en el proceso en cuestión ahora. Subsecretaria de Ciencia y desde hace 2 años entonces como vicerrectora de investigación de la Universidad Andrés Bello. Así que quiero que mis colegas aquí se presenten. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es María Angélica Fellenberg. Hace poquito menos de 100 días vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Católica, así que bastante nueva en este rol. Antiguamente, o antes que eso, era decana de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales. Yo soy ingeniera agrónomo. Y también he tenido mi trayectoria ligada a la ciencia aplicada por aproximadamente 30 años en la Universidad Católica.
Muy buenas tardes. Saludo también a la señora presidenta. Mi nombre es Andrea Rodríguez, vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, de profesión ingeniero civil informático, profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, con doctorado en Ingeniería y Ciencia de Información Espacial de la Universidad de Maine. He tenido el rol de vicerrectora desde hace más de 7 años. He pasado por más de un proceso en postulaciones a centro. También he sido investigadora principal en el inicio del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, también de núcleos, y he tenido la trayectoria clásica de los investigadores desde Fondesi hasta institutos. Muy buenas tardes. Bueno, Presidenta, nosotros preparamos 4 puntos que quisiéramos exponer en esta comisión. En el contexto de la presente discusión pública desde las vicerrectorías de investigación aquí representadas, queremos plantear nuestro análisis y visión organizado en estos 4 puntos que venimos a exponer. El primero, respecto de nuestra argumentación, que nuestro objetivo aquí, evidentemente, no es polemizar, ni menos con nuestros colegas, sino contribuir a destrabar algunos nudos y orientar la discusión hacia aspectos de interés nacional relevantes para fortalecer nuestro sistema de investigación. Comprendemos que las personas involucradas en este caso hablan desde una experiencia particular. Entendemos también que trae una compleja situación la que experimentan y con la que empatizamos. Sin embargo, lo que queremos hacer en esta intervención es ponerla en la perspectiva de una situación nacional. Que hemos levantado la voz porque consideramos que la discusión ha tomado un giro inadecuado en formas, momentos y procesos que descuidan ciertos elementos críticos de nuestro sistema científico y que las aquí presentes hablamos no por defender los intereses de alguna institución o proyecto particular, sino que lo hacemos desde la comprensión que nos da el hecho, que debía nuestro rol, hemos acompañado y presentado la postulación de decenas de postulaciones a este concurso que involucran a centenares de investigadores e investigadoras, todas en colaboración con otras universidades a lo largo del país. Desde esta tribuna hemos sido testigos del proceso de postulación y evaluación de gran parte de las iniciativas presentadas. Hemos acompañado a muchos proyectos que han sido seleccionados y están ahora en evaluación. Y, por supuesto, a muchas otras que lamentablemente no corrieron ese destino y efectivamente nos duele que sea así. Segundo, respecto a nuestro análisis de la situación particular y las alertas que queremos levantar para que no repitamos, digo yo. Queremos llamar la atención respecto de prácticas que hemos visto en los últimos 10 días, que creemos que atentan contra el sano funcionamiento de nuestro sistema y que instamos a analizar, no a polemizar sobre ellas, pero sí a analizarlas para no repetir. La primera es que un grupo de iniciativas que no fueron seleccionadas en esta etapa actual del concurso de Centros Científicos de Excelencia NID han aparentemente objetado el concurso, ¿cierto?, involucrando a actores muy relevantes de nuestro sistema nacional, estando actualmente en evaluación. Si bien las condiciones de asignación de fondos están abiertas a discusión, y eso es muy sano que así sea, no creemos que es una buena práctica hacerlo cuando el concurso cerró, es decir, una vez que se aceptaron las bases y se concursó, conociéndose los resultados iniciales, pero estando aún en evaluación 81 iniciativas preseleccionadas. Algunas de ellas con larga trayectoria, que están también en un proceso de renovación, y otras nuevas. En esta situación, tanto los cientos de evaluados y evaluadores que siguen el proceso no pueden reaccionar de forma alguna, porque tienen que cuidar el proceso en el que están, y además es evidente que hasta que no se cierre todo el proceso, la información completa del concurso es imposible de conocer para todos los que estamos analizando la situación. El segundo punto en el que queremos llamar la atención, con mucho respeto, nos consideramos parte de los involucrados acá, ¿no?, pero se ha instado a discutir el contenido y el juicio de la evaluación de una propuesta por la prensa y en los salones de este honorable Senado, así como en otros foros. El sistema científico mundial se basa en la revisión por pares, en el que lo que acordamos es que la experticia, se pone al servicio de una evaluación y también trabajamos para que las arbitrariedades y conflictos de interés se neutralicen al conformar paneles que reúnen perspectivas diferentes. Definitivamente no es un sistema perfecto, no lo es, pero es lo mejor que tenemos y es lo que funciona en todas partes del mundo
hace bastante tiempo. El sistema de asignación de fondos públicos chileno, por lo tanto, se basa en la revisión por pares y para los proyectos más grandes convoca pares internacionales, ¿cierto? Es el caso de los Centros Científicos de Excelencia NIT desde su creación en el 98. En el reciente conflicto se ha expuesto los comentarios de evaluadores reclamando una supuesta falta de rigor o injusticia, que puede ser, no la niego de tajo, digamos. Pero esto socava el acuerdo de que es la evaluación por pares expertos la válida para la adjudicación de los fondos. Podemos discutir elementos del proceso en varias instancias, donde muchas personas e instituciones participamos, y lo hemos venido haciendo. Pero someter a juicio a un experto lo que acordamos que decían los expertos es pretender no jugar con las reglas acordadas. ¿Qué esperamos que suceda de esto al hacerlo? Que el resto de las más de 100 propuestas que no fueron seleccionadas también decían someter a juicio cada uno de sus criterios y sus evaluaciones en este salón o en otros foros. Que las universidades pidamos entonces revisar cada una de ellas y compararlas con las de otras universidades en otros foros. Que el Congreso solicite las 181 propuestas, las evaluaciones, las analice según su ejercicio. Creemos que abrir esta discusión no nos va a llevar a un mejor destino de esta manera. Por eso queremos poner la alerta en nuestra comunidad a no incurrir en estas prácticas y más bien evitarlas, vengan donde vengan. El tercer punto de nuestra argumentación es respecto de la renovación competitiva de los centros de excelencia. La actual situación también ha deslizado el supuesto que este concurso incorporaría elementos no acordados sobre los que nos queremos referir, basándonos en datos de público conocimiento. El concurso de Centros de Excelencia NIT 2025 se anunció con meses de anticipación, se informó los elementos que se incorporarían en sus bases y era ampliamente esperado por la comunidad. Al momento de su apertura se conocieron las bases, que indicaban 2 elementos que habían sido discutidos previamente. El primero de ellos es que los centros que ya habían sido beneficiados de este instrumento iban a tener la opción de participar nuevamente. Esto no siempre había sido así. Y el segundo, que estas postulaciones de centro iban a competir con las iniciativas nuevas que se levantaran, es decir, iban a ir todos en un mismo concurso. Estas premisas han sido largamente discutidas en Chile hace al menos 10 años y han sido sometidas a análisis internacional. Y aquí hay algunos antecedentes también que queremos aportar. Previo al 2016, quienes habían sido beneficiarios no podían volver a participar y al terminar su periodo de ejecución se esperaba que dieran cabida a iniciativas nuevas. Esto abrió la discusión de si era pertinente permitir la renovación de los grupos que ya hubiesen ejecutado 10 años de este financiamiento. El año 2015, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en ese entonces Consejo Nacional para la Competitividad, pidió un estudio a la OCDE sobre los centros científicos de excelencia. En aquel reporte, entre otras cosas, validó la política y recomendó, basado en un análisis en terreno y un análisis de las evidencias existentes en países OCDE, la renovación competitiva. En sus palabras, abro comillas, extender el periodo de financiación de 10 años solo a aquellos centros que cumplan con los criterios de excelencia después de una rigurosa ronda de evaluación. Así lo hace hoy Chile y otros países OCDE. Se permite continuar con el financiamiento a grupos que ya lo obtuvieron. Sin embargo, e independiente de su historia, estos deben someterse al mismo sistema de evaluación. Los lineamientos, políticas y prácticas del Consejo CTCI, el Ministerio CTCI y la NID han respaldado estos supuestos, los cuales instalamos tras una década de intensos debates y análisis. Por cierto, siempre pueden revisarse estos acuerdos, pero en base a análisis serios y evidencia comparada y no en el fragor de una situación que en este minuto está ocurriendo. Finalmente, queremos llegar a lo que más nos importa. Conduzcamos todo este proceso hacia el fondo, lo que nos debiera desvelar. ¿Cómo hacemos crecer y fortalecemos nuestro sistema de centros de excelencia? El instrumento de Centros Científicos de Excelencia lleva vigente desde el año 98 y ha sido una de las políticas públicas mejor evaluadas por la misma comunidad nacional, así como por instituciones internacionales. Este sistema ha crecido, abriéndose a más instituciones, regiones, disciplinas. Debido a su forma de organización, permite que investigadoras e investigadores lideren o participen de proyectos ambiciosos y de gran escala independiente de la robustez de su institución,
dado que aprovecha masas críticas que están esparcidas por el territorio para generar proyectos de largo plazo y de mayor envergadura que ningún otro instrumento de nuestro sistema. Son muchos los ejemplos de centros que nos han entregado resultados asombrosos y que nos han hecho ser un mejor país. Han alimentado nuestra cultura científica, nos han posicionado como líderes de investigación disciplinar, de exploraciones científicas planetarias y extraplanetarias, han resuelto desafíos de nuestra industria, desafíos de política pública y nos han orientado en tiempos de crisis. La actual convocatoria mostró la cara más linda de nuestro sistema. Fuimos capaces, como país, de levantar 181 propuestas, hecho inédito, en las más diversas temáticas y entrelazando regiones, disciplinas y perspectivas. Sin embargo, de más de 180 propuestas, se financiarán solo 29. En específico, de 34 proyectos de Instituto Milenio, apenas 2 recibirán apoyo. Queda un sabor amargo al ver que muchas iniciativas evaluadas con puntaje máximo no podrán desarrollarse. Es muy preocupante que el Gobierno no haya destinado recursos incrementales para un concurso de centros de excelencia ANID, más aún en el contexto de un sistema más grande, robusto y competitivo. Llamamos al Gobierno, por intermedio de la ministra de Ciencia, a revisar esta situación y destinar recursos adicionales para las propuestas evaluadas positivamente y que sin este apoyo quedarán en el papel. Pedimos a esta honorable comisión del Senado apoyarnos en esta ambición de hacer crecer nuestro sistema de centros científicos de excelencia. Creemos firmemente que esa es la forma de seguir levantando la investigación científica en nuestro país y de paso contribuir a la competitividad de Chile en el escenario mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra en segundo lugar de la Universidad Andrés Bello. De la Universidad Valparaíso. Está presente el doctor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, el señor John Eber. Bienvenido. Y saludo también a Sergio Lavandero, que está presente. Bienvenido. Muchas gracias. Espero estar aquí tecnológicamente a caballo con este asunto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Algunos de este comité me han visto con otro sombrero, el estacional, que tiene que ver con los cambios de hora, pero ahora vengo con otro sombrero, así que prepárense. Yo soy investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso, que reúne varias instituciones. Valparaíso es como la casa, digamos, pero reúne investigadores e investigadoras de varias universidades, la mayoría regionales, hay que decirlo. ¿Ya? Aquí voy a tratar. Ya les pongo esto no para tirarme flores, sino para que vean que a pesar que no soy premio nacional ni miembro de la academia, llevo años de circo, he ganado proyectos de varios tipos, fondos irregular, hasta ahora, toque madera, financiado continuamente. Espero que la propuesta que mandé hace poco tenga el mismo destino. Tengo un proyecto FONDEF y ahora soy director alterno de una postulación a Instituto Milenio que pasamos a entrevista. Así que en realidad soy parte interesada en este asunto, por supuesto. ¿Ya? Son 7 los que pasaron, de ellos van a quedar 2. Y seguramente los 2 que pasen son muy buenos y los que no pasen también son muy buenos. La carta de invitación que recibí decía que me convocaban a conocer los criterios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para evaluación y adjudicación de los concursos. ¿Ya? Lo primero que tengo que decir es que yo soy un gran fan de la iniciativa Científico Milenio. ¿Ya? Esto es una iniciativa única porque realmente es el único programa asociativo en Chile que permite abordar problemas realmente complicados, porque dan buenos fondos para Chile, digamos. O sea, si uno es investigador Hughes, a una persona le dan lo que todo el milenio le da a un instituto, pero dejando ese pequeño problema de lado, es un programa sólido que tiene muchos años de circo
y que da muchos fondos para trabajo asociativo por 10 años. O sea, es un lujo, ¿ya? Así que este programa hay que cuidarlo, ¿ya? En cuanto al proceso de evaluación, bueno, Carolina y sus colegas ya dijeron lo que había que decir, que las bases son conocidas por todos. Además, ANIS tiene varias sesiones en que resuelve dudas y a veces hace algunos ajustes a las bases, porque de repente hay problemas con las bases y ANIS es receptiva a esos problemas y los ajusta, ¿ya? Y los proyectos son evaluados por un comité internacional, a quien debe ser una tarea muy difícil. O sea, imagínense elegir 2 proyectos de un grupo que incluye astrónomos, oceanógrafos, neurocientistas. ¿Cómo es que uno compara? Eso no es ni siquiera pera y manzana, eso es como pera y bicicleta, ¿ya? Y el proceso se realiza con transparencia, digamos, ¿ya? Uno recibe informes, todos los ítems tienen una evaluación, un porcentaje, incluso la gobernanza que se trajo a colación la semana pasada. Gobernanza es importante, solo 5%, pero es importante porque si el gobierno me va a dar 1.000 millones de pesos por 10 años, más vale que yo tenga una manera de hacer buena contabilidad, ¿ya? En cuanto a la adjudicación, estamos participando, como dijo Carolina, hay 34 postulaciones, 7 pasaron la entrevista y de ellas al parecer 2 van a ser financiadas. Lo más probable es que 5 que no sean financiadas sean excelentes, ¿cierto? Entonces, realmente lo lamentable es que se esté objetando un proceso de evaluación que está aún en curso. Eso me parece malo porque desvirtúa todo el sistema. O sea, somos científicos aserruchándole el piso, como se dice en buen chileno, a otros científicos, porque estamos diciendo hay un problema con la evaluación. O sea, si tú te ganas el proyecto, yo creo que no te lo merecías porque yo no me lo gané. Eso es más o menos la tónica, ¿cierto? O sea, dejándose de cosas, ¿ya? Y en realidad lo que deberíamos hacer es todos nosotros hacer, como dijo Carolina y su grupo, instar al gobierno a mejorar la situación para que esos 5 proyectos excelentes no queden fuera. Eso es una tragedia. Además que elegir 2 de 7, te aseguro, no es ningún chiste porque son pera y bicicleta, ¿ya? Entonces, en la discusión de la semana pasada que escuché, gracias a las grabaciones, en algún momento se dijo que este proyecto, la astronomía en este caso, no puede quedar fuera. Eso realmente no es un dictamen válido frente a un concurso. En un concurso, en teoría, todos entran en igualdad de condiciones. Hay un panel que va a evaluar las propuestas y no puede ser que uno diga, no, pero es que se tiene que quedar de todas maneras, porque si es así, eso tiene que ir por otro carril. Tiene que haber, quizás el gobierno, que está muy bien, tiene que decir por política que hayan áreas prioritarias, que hayan temas que tienen que ser financiados sí o sí. Quizás la astronomía, que es donde tenemos ventajas comparativas, ¿cierto? El océano, Chile es mar, ¿cierto? La salud, Chile tiene un problema, una epidemia de obesidad, por ejemplo. Todos nos estamos poniendo viejos, ustedes menos que yo, etcétera, ¿cierto? O sea, hay muchos problemas que son prioritarios para el país. Y si es que esos deben ser financiados, pero no en un concurso. No puede ser que entremos todos y todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. No puede ser, ¿cierto? No puede haber esa situación, ¿ya? Y claro, y es una pena cuando se disuelve un centro, no recibe financiamiento, pero yo les digo, pasa aquí y en todas partes, ¿ya? Por ejemplo, en los centros Max Planck alemanes, que con todo su prestigio, cuando jubila el director o la directora del Max Planck, todo el centro se disuelve. Ese centro a veces lleva 40 años de trabajo excelente, con grupos grandes, en que cada uno es como su propio imperio. O sea, hay un jefe, hay un director o directora, pero debajo hay muchas personas que son independientes. Eso todo se disuelve, ¿ya? El Max Planck, ¿ya? Lo mismo si uno es investigador Howard Hughes, ¿cierto? De repente llega la evaluación y sabes que ya no vamos a seguir, por razones que pueden tener que ver con la ciencia, pero también con la política de la agencia. Está bien, se pierde, pero hay que reinventarse. Y así es este cuento de los concursos, ese es pan de todos los días, lamento decirlo. Y aquí voy a traer el último comentario, que quizás es el que más me duele en realidad, ¿ya? Porque nosotros, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, después de 10 años, tuvimos que postular de nuevo, ¿cierto?, como centro nuevo. Y tuvimos la desafortunada
veredicto de ganar, pero quedarnos solo con los laureles, porque fue adjudicado y quedamos en lista de espera, ¿ya? Y eso fue después del fallo y nosotros nos acercamos a muchas entidades que pensamos que nos podrían apoyar, ¿ya? Me acuerdo que nos reunimos con usted en un pasillo del Senado entre comisiones, ¿ya? También hablamos con el GORE, con el gobierno regional, también hablamos ¿con qué más hablamos? Bueno, golpeamos muchas mesas, muchas puertas ya asociadas a este proceso y no llegamos a ningún lado, ¿ya? Entonces, y eso a pesar que este centro de neurociencia también es un centro importante, igual que los astrónomos estaban diciendo, nosotros somos importantes, nosotros también. Y de hecho, la revista Nature en el 2014 nos destacó como uno de los centros más importantes de Chile. O sea, teníamos alguna razón para decir, oye, este centro debería ser financiado, ¿cierto? Tenía 10 años de excelente, salió de la nada, ¿cierto? Y es regional además. Y el senador Chaguán puede decir que efectivamente estar en provincia es como estar en otro país, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, y nosotros nos tuvimos que reinventar y este año postulamos de nuevo con una postulación completamente diferente y quiero señalar que en ese momento nadie nos dio tribuna. O sea, claro, nos reunimos con muchas personas, con el GORE, con la Comisión de Ciencia del Congreso, con la senadora Rincón, y no llegamos a ningún lado. Entonces, les digo yo, o sea, qué curioso, ¿cierto? El fallo había llegado, golpeamos puertas y no llegamos a ningún lado. Aquí hay 2 propuestas de Santiago que antes del fallo ya están golpeando puertas. ¿Qué es lo que les dice eso a ustedes? ¿Dónde está la idea de reducir el centralismo de Chile? O sea, ha sido un ítem en la política de Chile por 20 años. Pero en el detalle, digamos, en la cosa fina, esto es lo que pasa. A nosotros no nos dieron bola, a pesar de ser un centro establecido, a pesar de haber esperado hasta el final del fallo y todo eso, y no pasó nada. Así que yo les digo, esto del regionalismo es un problema insidioso. Es un poco como la discriminación del género, ¿cierto? Porque uno pone leyes, pero la discriminación ocurre en el detalle, en el día a día. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Y no voy a despotricar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra y de ahí abrimos las preguntas y comentarios. Chaguán. Sí. ¿Por qué es tan importante hablar ante la ministra? Porque escuchando a los distintos centros, por su intermedio, Presidenta, y estando en la etapa de formulación del presupuesto de ciencia para el próximo año, es una buena oportunidad plantearse como objetivo poder generar la oportunidad de financiar más centros de excelencia. Entonces yo quisiera, Presidenta, quisiéramos un esfuerzo. Cuando tuvimos el Congreso del Futuro, el año en que el presidente fue como presidente electo, estaba el presidente Piñera y estaba el presidente Boric, ambos presidentes, el en ejercicio y el electo. El presidente Boric se comprometió a que el 1% del PIB fuera a ciencia, innovación, ciencia y tecnología. O sea, entonces yo quiero que aprovechemos ese impulso, porque acá, mire, lo que ocurrió con el Instituto de Neurociencia de Valparaíso no tiene nombre. O sea, era la posibilidad de recuperar, además, el lugar donde se emplazó el primer Congreso Nacional en Valparaíso, que se iba a emplazar en el mismo lugar, atrás de la matriz, de la iglesia de la matriz. Era la posibilidad de rescatar un lugar histórico, pero además con un centro que había hecho ciencia de alta complejidad durante largo tiempo, y simplemente esa propuesta quedó en el vacío. Entonces, yo le quiero pedir, ministra, que hagamos un esfuerzo, tal como lo ha planteado la ex subsecretaria Carolina. Acá se requiere hacer un esfuerzo importante para que logremos sacar adelante más recursos para ciencia. Y va a tener el apoyo de esta comisión, va a tener apoyo, pero eso implica cambiar el foco. Entonces,
Presidenta, la invitación a la ministra es que en esta formulación de la primera propuesta de presupuesto seamos un poquito más audaces para que finalmente los mismos de siempre, está bien, hay que seguir trabajando para que esos también tengan posibilidad de seguir trabajando y generando esos centros de excelencia. Pero las nuevas propuestas, los nuevos centros que se están formando, que tengamos 180 propuestas de centros de estudio de excelencia, eso habla que se está haciendo ciencia y se está haciendo ciencia en regiones. Entonces, yo diría que acá hay que abrir el abanico para que todos puedan ser parte de ese proceso que ineludiblemente Chile tiene que enfrentarlo para entrar al umbral del desarrollo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Chaguán. Le voy a proponer a los senadores que hagamos todos una breve intervención, consulta, pero tengo que dar espacio a la ministra porque la última vez se quedó sin tiempo. ¿Ya? Me había pedido la palabra el senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar por ese intermedio a los invitados, la señora ministra, directora de la NIT y todos los invitados. Yo muchas veces oficio de pesado porque digo las cosas como son y no hago lo políticamente correcto. Nosotros tenemos un presupuesto. Nosotros votamos en noviembre una ley de presupuesto. Y en esa ley de presupuesto hay un margen, hay un ítem presupuestario para ciencia, para el Ministerio de Ciencia y para los distintos programas que se llevan adelante. Nosotros tenemos posteriormente un proceso de postulación. Y como su nombre lo indica, la postulación significa aceptar las reglas y entender que un conjunto de centros y postulantes no van a quedar. O sea, si yo postulo para 20 y somos 40, me van a quedar 20 fuera. Entonces, me parece un poquito retórica esta situación de decir, mire, son todos importantes. Yo lo que pregunto, ¿dónde está la política de ciencia? Y ahí voy a hacer una referencia a propósito de la NIT. ¿Cuáles son la cantidad de centros de excelencia que soporta Chile? Permítame decirlo también con todas sus letras, que nadie se sienta enojado ni ofendido. Yo soy de la Chile. ¿Pero cuántos centros admite Chile de excelencia? ¿Son 120? ¿Son todos de excelencia? Porque todos tenemos, yo siempre escucho que todos justifican su centro. Y no me cabe duda que están los grandes investigadores y todo, pero no podemos esto expandirlo hasta el infinito. Y yo siento y solidarizo con una ministra que viene del mundo de ustedes, que conoce, que hay una profundidad del conocimiento. Uno dice, oye, ojalá que sean más, pero hay un presupuesto. Y también, estimados colegas senadores y senadoras, hagámonos responsables. Nosotros votamos un presupuesto que tiene una cantidad de recursos. Y eso tú lo divides por los proyectos que se postulan y ahí está. Entonces nosotros no podemos cambiar en el momento de las postulaciones porque nos quedaron fuera tal y tanto, decir, oye, incorporémoslo a todo, porque también estoy vulnerando principios básicos de legalidad que yo dije, sométanse a postulación y quedaron tanto fuera. Entonces, hagamos un sentido de realidad. Yo creo que la institucionalidad científica ha avanzado. Nos dimos un ministerio, modificamos el CONICET y tenemos una mejor institucionalidad. Yo ahí tengo mis observaciones. Le participaba la ministra y creo que es importante para que tengamos toda disposición. Si bien no está actualizado, lo que nos llegó ahora de la Contraloría, el consolidado que envían al Senado, auditorías financieras regulares de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Léanlas, por favor. En algún momento sería bueno hacer una sesión especial, cuáles de estas sean subsanados. Pero es lo que hemos insistido acá reiteradamente en esta comisión. Cobro de las devolución de los doctorados, mire, por ahí un poco, por allá. Pensión, becas a Papitos Corazón, 2, 6, filtrados. Entonces, hagámonos cargo de la institucionalidad y hagámonos cargo que nosotros tenemos un presupuesto. ¿Tenemos que hacer más ciencia e investigación? Ningún problema, pero tenemos un presupuesto. Y cuando se postula en unas reglas, yo no puedo decir, mire, más allá de que haya habido una adjudicación que claramente es errónea, ilegal o hay alguna situación. Entonces, yo creo que, estimados colegas, en esta discusión lo que nosotros debiéramos seguir mejorando la institucionalidad.
Yo creo que la NIT tiene mucho que decir desde el punto de vista de la eficacia, de la asignación, de la focalización, que en la política yo lo que sí le voy a exigir a la ministra, y ahí le adelanto una pregunta, más que ampliemos o no, no depende de ella también. Usted, ministra, está sujeta a la ley de presupuesto y tiene un presupuesto de tal. Yo siempre lo he dicho en todas mis intervenciones todos los años, fijemos cuáles son las prioridades del país, no podemos tener prioridad en todo. A mí me sorprende que cuando revisamos los proyectos nos cuentan todos están trabajando en litio. No, pues van a haber 2 o 3 que el litio, no puede ser que todos estén trabajando en litio, que sea como el comodín para los proyectos y tenemos en cada universidad, en cada lugar, investigación del litio. Yo creo que hay que decir, mire, vamos a tener 4 de alta excelencia y son eso. Y por último, permítanme reiterar algo que es una máxima que siempre he señalado. Yo no estoy de acuerdo con la revisión por pares expertos de los proyectos. Yo creo que ahí hay conflictos de interés brutales, brutales. Igualdad ante la ley, declaración de intereses y patrimonio, que lo hemos insistido y ha habido una resistencia, digamos, titánica. Declaración de intereses y patrimonios respecto de las personas que participan en la revisión de otros proyectos. Sometámonos a ese estándar. No nos dejemos no nos sujetemos a, mire, que estas son situaciones distintas y que un panel resuelve estos conflictos de interés. No. La ley es clara y es obligatoria para todos los ciudadanos. Estamos asignando fondos públicos. Y tiene que aplicarse la ley de transparencia y de conflicto de interés. Lo hicimos a propósito de la ley Papitos Corazón, a propósito de la postulación y asignación de becas, que lo votamos, creo que por unanimidad, el día miércoles en la sala del Senado. Una ley que costó mucho, pero creo que va a ser clara para poder establecer eso. Yo le pido por eso a la ministra, porque la idea es hacerle pregunta a la ministra. Una, ¿cómo tenemos el marco presupuestario? Si lo peleamos para el próximo año, ojalá poder hacerlo. ¿Cómo avanzamos, ministra, en la modernización y de hacernos cargo de esta auditoría financiera que ha hecho la Contraloría, que si bien está desfasada por tiempo, son 8 o 9 observaciones? Sería bueno que nos pudieran contestar por escrito cuáles son esas observaciones. Y por último, cómo estamos para establecer efectivamente la aplicación de la ley de declaración de intereses y patrimonio a todos los evaluadores con fondos públicos y no segmentado para unos u otros, principalmente en la revisión de pares expertos, cómo aplica esta norma que es obligatoria para el resto de ciudadanos en Chile. Gracias, senador de Urresti. Senador Coloma. Gracias, presidenta. No cabe que la duda que la ciencia genera pasiones. De las cosas más claras que uno aprende en esta comisión. No que la ciencia es tranquila, pero tranquila no es, digamos. Y eso no es malo que sea así, pero es una constatación. Uno tiende a pensar que es diferente. Yo quiero concentrarme un poco, presidenta, en el tema mismo, más allá de lo valioso que son las intervenciones. Yo quedé con 3 dudas precisas respecto a las presentaciones anteriores, y por eso que es el sentido de la respuesta de la ministra. La primera tiene que ver con la lógica de que habiendo, no me acuerdo si eran 15 factores los que influían para tomar una decisión, el rechazo de una de ellas, que no pareciera ser tan existenciales, uno queda excluido del resto del proceso. Eso es complejo. Además explicaban que uno podía, de 2 evaluadores bastaba que uno, respecto de un criterio, tuviera una persistencia negativa para que por los promedios fuera imposible casi, digamos, poder revertirlo. Y es una especie, por tanto, de veto de uno respecto de todo el proyecto. Yo creo que es un tema que se planteó por parte de distintos invitados y creo que es importante clarificarlo o precisarlo, porque a mi juicio eso es un tema súper complejo. Yo entiendo los criterios más como promedios generales, pero si en uno, respecto de algunos, por la forma de calcular, va a haber una valoración negativa de una de las partes, entonces, no sé, es como raro el concepto, y por eso quería apuntarlo. El segundo tiene que ver con la evaluación de respecto de expertos de la disciplina mismo, digamos. Y ahí se planteó por varios de los invitados la claridad respecto de cuáles son esos criterios de evaluación y quiénes son los que evaluaban temas que tenían una naturaleza científica que no necesariamente estaba... la verdad no es asequible, pero determinable por alguien que no fuera esa misma especialidad. Entonces eso es otro tema que quedó instalado. El tercero tiene, que esto es un tema bien profundo y probablemente habría que entenderlo más, que cómo se valora
la trayectoria y la experiencia. Algo dijo la ex subsecretaria, lo digo así porque la conocí más, pero en otro sentido, que es bueno también ir modernizando, que las competencias sean más permanentes respecto a los concursos, pero también cuando uno mira, digamos, el sentido último de los concursos es tener una capacidad instalada, potente, científica, y muchas veces eso también tiene que ver con valorar la existencia de instituciones que han cumplido con el objetivo y que eventualmente, por lo que yo entendí en la sesión pasada, la falta de un apoyo más continuo en el tiempo hace perder un montón de experiencia y opción de poder continuar informes o estudios que se supone son muy importantes para el país. Yo conozco uno particularmente del Mauro respecto a la salud, de cómo se determina la prevalencia de determinadas, no sé si la palabra está bien usada, pero determinados cánceres en función de la ubicación o del tipo de actividad que puede ser muy importante para el futuro. Entonces, yo, Presidenta, ojalá podamos, en lo que a mí me respecta, esos 3 puntos creo que fueron planteados de buena manera por los invitados de la semana anterior. Hoy día tenemos una visión un poco diferente, bueno, está bien. Pero creo que los temas quedaron arriba de la mesa en esa lógica y a mí me gustaría tener una claridad, si le parece, Presidente. Gracias, senador. Senadora Rincón. Gracias, Presidenta. Reitero mi agradecimiento y felicitación a usted por provocar y permitir este debate, porque sin lugar a dudas las noticias que han salido son preocupantes. Yo creo que varias de las cosas que se han dicho acá son muy importantes. Me preocupa lo que señala nuestro colega Alfonso Urresti respecto de que podría instalarse, y no lo dijo así, no estoy diciéndolo así por su intermedio, Presidente, pero podría instalarse que hay una falta de transparencia a la hora de decidir o asignar un concurso. Y ahí creo que uno debiera tener 2 temas como eje. Uno, la total transparencia en la toma de decisiones, y 2, que los criterios sean objetivos. Y sumándome a lo que decía el senador Coloma, Presidenta, por su intermedio, el hecho de que las reglas sean claras, porque obviamente no puede ser que porque en el proceso con 2 calificadores uno dice que no le parece y eso hace que esa persona o ese centro, perdón, quede fuera de competencia y si se trata de un centro de excelencia de alta trayectoria y de antigüedad, vamos a además generar, sin quererlo, un daño que puede ser irreversible. Y ahí yo no sé si el Ministerio tiene una evaluación de lo que esto puede significar, si hay un plan de mitigación. Hacer ciencia cuesta, y cuesta mucho dinero, pero también mucho tiempo. Y no es una cosa que uno pueda renovar de un día para otro. Entonces, yo no sé cuántos son los centros que tenemos en Chile, cuáles son de alta excelencia, cuántos son antiguos, cuántos son nuevos, qué va a pasar con este proceso. John decía, nos juntamos, sí, nos juntamos. Nosotros no definimos por su intermedio, Presidenta, si un centro califica o no, si tiene o no tiene presupuesto. Nosotros aprobamos la ley de presupuesto, podemos presionar para que aumente, le consta a muchos que hemos estado en eso, pero no depende de nosotros, la firma no la tenemos nosotros. Podemos, y lo hacemos muchas veces, todos los que están aquí en esta mesa saben de aquello, podemos presionar rechazando partidas para que se mejoren las condiciones, pero no depende de nosotros. Y lamentablemente la ciencia es un caballito de batalla que se ocupa en cada campaña presidencial, todos los sectores sin excepción, así que aquí nadie se salva. Lo importante es que cuando se gana el gobierno se cumpla. Y aquí sería bueno que nos transparente el Ejecutivo lo que han señalado varios colegas en sus intervenciones. A mí me preocupa lo que dice el senador Urresti, que ha sido incansable respecto de la solicitud de transparencia en estas materias. Y me encantaría que el Gobierno nos pueda responder respecto de cómo se fijan los criterios, si los conocen o no los conocen los que postulan, y cuáles son las reglas del juego. Pero lo que también es cierto es que no podemos someter a un concurso la permanencia de la investigación y el financiamiento de la misma. ¿Cuál es la política de centro? ¿Cómo vamos a mejorar los sistemas de evaluación? ¿Cuál es
van a ser las herramientas de continuidad que se van a usar o no para aquellos centros que no ganen este concurso. Los vamos a dejar a la deriva, vamos a perder un enorme capital de conocimiento, de trayectoria, de profesionales que tenemos, y yo creo que eso es parte de una política nacional en materia de ciencia y desarrollo que debiéramos tener como país, Presidenta. Muchas gracias, senadora Rincón. A ver, yo quiero valorar este encuentro. Creo que a partir de que se genera quizás una tensión, pero a juicio nuestro también era necesario instalar este debate en este espacio. El concurso no está en este espacio. No estamos ni por impugnar, ni por... Pero sí, no, al menos a mí me generó dudas respecto de lo que hemos escuchado y a partir de cierta correspondencia que hemos recibido también. Y lo decía el senador Coloma, yo quiero tener certeza si eso es así. Si hay 15 criterios para una evaluación, por ejemplo, 101, que tiene que ver, por ejemplo, con cuotas de género, que me parece que es muy relevante, pero se cae el concurso completo. No hay un ámbito donde uno le exija al otro, mire, al momento de la asignación de recursos públicos, usted tendría que corregir, porque no sé si esa variable, que para mí es muy relevante, se condice con el objetivo que persigue un centro de excelencia. Lo dejo hasta ahí porque no quiero ser malinterpretada. Creo que es algo que me gustaría que se pueda responder. Respecto a los paneles internacionales, yo me quedé con otra duda. Si, por ejemplo, hay un proyecto de astronomía, ¿son expertos en astronomía o es el mismo panel de expertos? Porque se nos mostró un listado donde habían multidisciplinarios y probablemente algunas evaluaciones tienen que ser multidisciplinarias, pero supongo que tienen el centro en el objeto de este centro de excelencia. Esa es mi otra consulta, porque creo que eso sí distorsiona un concurso, mirado desde fuera. Respecto del presupuesto, yo además participo en la subcomisión mixta de presupuesto que ve ciencia y creo que podemos adoptar y hacer un trabajo durante los meses que restan, hasta octubre que empezamos a hacer este análisis, pero también es cierto que cuando uno ve las auditorías financieras y observaciones de la Contraloría, a mí me gustaría que este tema, colega, que planteó el senador Durresti, también lo veamos en particular antes, porque, claro, los montos también no queda claro respecto, y lo principal ítem del presupuesto de ciencia está en la NID. Está ahí, que yo lo dije, como el portaaviones, si vamos a hablar desde el punto de vista de los presupuestos, es la ANID. No es la subsecretaría, entonces pongamos los focos donde hay que colocarlo. Y lo otro, pues el plan de centro, o sea, desde la política también, un país dice dónde va a hacer las apuestas, porque no vamos a ser buenos en todo. Son definiciones. Yo era de las que citaba el ejemplo de astronomía, porque tengo la convicción que Chile sí tiene un prestigio en esa materia, que se lo ha ganado de mano de los científicos y científicas. Es un referente internacional. Entonces, si se queda sin financiamiento, ¿se deja caer un área tan estratégica como esa? No lo sé. Y me gustaría tener esa certeza. Lo quiero con esto que se entienda que uno piense que hay sectores menos importantes, pero un país con recursos limitados tiene que definir ciertas áreas prioritarias y ciertos desafíos, y con perspectivas como, por ejemplo, lo que señalaba la ciencia también en regiones. Yo creo que es relevante. Pero el senador Durresti también decía, ¿cuántas regiones están hablando del tema del litio? No es quizás a veces hay hacer un clúster, no sé cómo llamarlo científico, y quizás también seamos más eficientes en eso, porque a veces también ciertos centros compiten con otros quizás haciendo lo mismo. Entonces, creo que desde ese punto de vista es importante tenerlo a la vista, ministra, para próximos concursos y sobre todo colocando las prioridades. Yo creo que en la comisión, si hay algo en lo que tenemos consenso, es que siempre hemos tenido esa duda. ¿Cuáles son los ámbitos donde estamos haciendo las apuestas en ciencia, tecnología e innovación? Y si eso no está claro, también es parte de la hoja de ruta de un proyecto país. O sea, la ciencia da en el clavo a veces para muchas otras, es gatillante, es detonador de cosas.
Y creo que ahí nos estamos perdiendo una gran oportunidad, por eso lo planteo desde esa perspectiva. Muchas gracias. Sergio Lavandera y la ministra. Y les pido autorización para que podamos prorrogar 15 minutos la comisión. Sergio, tiene la palabra. Yo creo que es muy importante la reflexión que estamos haciendo y yo me hizo recordar. Nosotros teníamos tres centros en neurociencia. ¿Perdón? Ahí sí. 3 centros en neurociencia, hoy día no hay ni uno. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué queremos como país? Y voy a hacer una pequeña, si me permiten compartir la pantalla. Sí, queremos dejar espacio al Ministerio también, estimado Sergio. Ya, bueno, O sea, porque no teníamos considerado una presentación suya así de... Era mostrar un par de diapositivas, pero lo puedo hacer de esta manera, no se preocupen. Yo creo que quedó claro que tenemos una investigación que se llama por misión y otra por curiosidad. Yo creo que hoy día en Chile tenemos problemas que son sumamente gravitantes. En el caso del centro, que lo hacemos entre la Universidad Católica, regionales, tenemos algo único que nunca se ha hecho en Chile, que es una cohorte epidemiológica. Una cohorte epidemiológica no duran 10 años, duran la que hoy día conocemos 70 años y que se parte con un grupo de personas sanas y cuando uno quiere conocer cómo una enfermedad tan grave como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, la obesidad, cómo ocurre, uno sigue esa población. Obviamente, seguir esa población no se logra ver los casos en 10 años. Recién nosotros, después de 12 años, estamos empezando a observar los primeros casos de cáncer de vesícula, enfermedad cardiovascular. Y estas cortes, la gracia que tienen, que hoy día dice, se transmiten de generación en generación. La primera corte estudió los que partieron, se estudió los hijos y hoy día se estudian los nietos. Entonces, díganme cómo un centro de excelencia averigua, sabe que efectivamente cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores que protegen esa población. Entonces nosotros, gracias a la colaboración de la doctora Ferrecha, la católica, ella nos convenció que hacer esta corte era crítico para saber, digamos, cómo entender estas enfermedades. Y eso hoy día nosotros logramos enrolar 10.000 personas que tienen más de 500.000 muestras guardadas, más de una cantidad de datos. Entonces, lo que me preocupa, yo no estoy reclamando primero por la evaluación, porque nosotros ni siquiera el centro entró a evaluación. Y tampoco, desde mi punto de vista personal, creo que hay que objetar las evaluaciones. Ese es mi pensamiento personal, claramente. Pero creo que esto nos dice de cómo estamos haciendo la política de los centros. Si acaso, efectivamente, en el caso de nosotros, ¿qué hacemos con los 10.000 pacientes que les pedimos las muestras? Se les decimos, mire, ¿sabe qué? Hasta luego, gracias, fue una buena entretención, a la basura todas estas muestras. ¿Qué hacemos con eso? O sea, quiero que me den la respuesta para yo explicarle a la gente Molina que nos toca convencerla, por favor, mire, aquí hay un fin mayor que no es, mientras más antigua esta corte, más importante va a ser. Por lo tanto, yo no objeto las evaluaciones, creo que son las reglas del juego. Creo que la evaluación por pares internacionales es clave, pero también creo que el senador Durresti toca algo, hay nuevos estándares. Los estándares hoy día de probidad tienen que ser más altos de lo que estábamos acostumbrados y nuevamente creo que, en mi opinión personal nuevamente, creo que falta remirar uno cómo la ANIT hace sus cosas. Creo que a la ANIT le hace falta una comisión, un comité, un consejo que tenga esa mirada de largo plazo. Creo que lamentablemente con la llegada de los ministerios vamos a tener una rotativa cada 4 años, en que cada uno va a fijar una prioridad. En este gobierno tuvimos 3 ministros con 3 visiones diferentes. Entonces eso compromete el futuro de Chile. ¿Te fijas? Entonces yo llamo a esa reflexión. ¿Qué hacemos? ¿Votamos, cerramos, votamos mañana todo por la basura? Yo entiendo lo que tenemos y creo que es una reflexión mayor
Y por eso creo que es bueno tener estos problemas, porque yo no quiero, y comparto, yo creo que no podemos objetar lo que está en marcha con los que están en concurso. Yo creo que eso no es mi posición. Creo que no podemos entrar en esa terreno, pero sí de mirar qué es lo que queremos hacer con los centros, porque hoy día con el envejecimiento, la demencia es un tema, y tuvimos 3 centros de excelencia en neurociencia, desde ahí 0. Queremos que se vuelva a repetir este ejercicio de crear y que después desaparezca. Gracias. Gracias, Sergio. Ministra. Gracias, presidenta. A ver, se trataron varios temas de distinta tamaño y envergadura. Yo quisiera partir respondiendo algunas preguntas más específicas y luego referirme a los componentes más grandes. Y a la primera pregunta, y creo que la hicieron varios de los senadores respecto de si un criterio, en particular el criterio de género, puede dejar fuera un centro, la respuesta es no. Eso no es así. Y ahora quiero entrar en el proceso de evaluación. La evaluación de los centros, que son proyectos asociativos, son proyectos los más ambiciosos, los que reciben más financiamiento, se hace en un proceso donde compiten distintas disciplinas y de lo que se espera de la propuesta no es el desarrollo que van a hacer a 1 año o a 2, sino que cómo se proyecta esa propuesta en un trabajo científico a 10 años. Y por lo tanto es también de las iniciativas más difíciles de evaluar. En el caso de Chile, las evaluaciones se hacen siguiendo estándares internacionales en esta materia. Y lo que se desarrolla en ese sentido es una serie de criterios a evaluar, que son conocidos por todos los postulantes, que se establecen en las bases, que apuntan a dar cuenta de todos aquellos elementos que sabemos son necesarios para que una propuesta de esta naturaleza sea exitosa, donde está los currículum de las personas que postulan, la novedad de la ciencia que plantean, donde se considera las redes internacionales que pueden aportar y donde se considera también la gobernanza. Y digo también la gobernanza porque a veces creemos que la gobernanza es como el directorio que va a tener un centro y las 2 o 3 personas que están ahí. Pero la gobernanza es mucho más que eso en el caso de un centro de investigación. Tiene que ver con la forma en cómo ese centro se va a involucrar con otros investigadores, cómo va a dirigir a los investigadores jóvenes, qué espacio les va a entregar, y habla mucho de la calidad de la ciencia. No lo decimos nosotros, este es el resultado de un estudio que se hizo desde el propio Milenio, en el 2015, si mal no recuerdo, donde habla del valor que tiene la gobernanza dentro de todos estos criterios. Entonces, las propuestas son recibidas. Como son de distintas disciplinas, hay 2 evaluadores expertos en la disciplina, es decir, si es neurociencia, serán en neurociencia, si es física de partículas, será física de partículas, y esos 2 evaluadores emiten su informe, que puede ser igual o distinto o dispar, y va a un panel donde hay 8 científicos de destacada trayectoria que representan un universo amplio de disciplinas para que puedan mirar de manera global el conjunto de iniciativas que... Les pido si pueden silenciar sus micrófonos, aquellos que están conectados por Zoom, por favor. Sí. Bueno, se miran estas 2 evaluaciones por el conjunto del panel con todas las disciplinas y el panel en su conjunto decide la nota con que el centro pasa y el panel en su conjunto decide cuáles centros pasan a evaluación o no. Y esa es la característica de la evaluación por pares en un proceso de esta naturaleza, donde se representan todas las disciplinas, se atiende a la especialidad del área específica del proyecto que se presenta, pero se mira el conjunto de iniciativas para poder distribuir fondos que son abiertos en cuanto a las disciplinas a evaluar. Ese proceso es estandarizado, los criterios son conocidos, lo que aplicamos en Chile no es distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo, se conocen en las bases, como bien decía la vicerrectora de investigación, las bases se publican, hay un periodo para resolver dudas, se hacen ajustes en algunos casos y eso es absolutamente conocido por todos los actores. Entonces, ¿quedó un centro fuera porque no cumplía con el criterio de género? No. Los centros quedan fuera porque en la evaluación global, considerando a los expertos, se considera que a la luz de las características de las otras propuestas, bueno, no tiene que pasar a la siguiente. Disculpe, pero la consulta no era género, era un ejemplo. Sí. Era de los 15 criterios, si cumplen 14, ¿solo 14 quedan fuera? Por eso se mira la evaluación en su conjunto. Lo mira el panel en su conjunto y en su conjunto decide el... Perdón, ¿puedo...?
Presidenta. Adelante, ministra. Ya. Existe un criterio que es la nota 3. ¿Ya? Las evaluaciones se hacen de nota 0 a 5. La nota 3 es el mínimo requerido y efectivamente, si en alguno de los criterios de estos 15, todos muy relevantes para la calidad de la investigación, el panel considera que no es suficiente de un 3, entonces la propuesta no pasa. Porque un centro, que es un proyecto a 10 años, que es deficiente en alguno de los 15 criterios internacionales, robustos, conocidos, entonces esa propuesta tiene muy poca viabilidad de ser exitosa. Pero eso es una decisión del panel, igual como dijimos en la oportunidad pasada. Se ha hablado mucho del proceso de evaluación, de la transparencia y de los posibles conflictos de interés. Hay una cosa que yo he aprendido y entendido con mucha profundidad sin ser científica, que es que los proyectos científicos no pueden ser evaluados como si fueran una licitación o una consultoría. Tienen que ser evaluados por la propia ciencia. Y eso supone características en ese proceso de evaluación que a veces a uno que es abogado le entra en conflicto y dice, chuta, quizás deberían tener declaraciones de intereses y patrimonio, como dice el senador Durresti, que a mí me parece del todo razonable. Pero cuando miramos eso a la luz de las evaluaciones científicas, para el mundo científico parecieran no serlo del todo. Entonces, yo quiero, si me deja terminar, solo una senador. cosa, los médicos decían lo mismo, que no los podían evaluar, y mire lo que tenemos con los médicos, es que no hay nadie fuera de la norma. Presidenta, si me deja Vamos a terminar. escuchar a la ministra y le doy la palabra, senador. Ministra. Lo que yo quiero proponer en torno a evaluaciones, dado que genera dudas y preguntas sesión tras sesión, es que tengamos un par de sesiones para comprender cómo son los procesos de evaluación y traigamos a los propios científicos más destacados, premios nacionales, a la Academia de Ciencias, a la gente que vive en el mundo científico, que evalúa, incluso a expertos internacionales, a que nos cuenten por qué y cómo se hacen las cosas, para que no nos quedemos con mi opinión o con otra, sino que estudiémoslo en profundidad, porque creo que hay elementos que, y me incluyo, se nos escapan de un proceso que es altamente técnico y que creo que amerita esté completamente claro, sea absolutamente transparente, porque resulta que es la forma en cómo asignamos muchos de los recursos. Entonces, no le estoy peleando el punto, senador, yo estoy de acuerdo con usted, pero creo que, dado que es pregunta en cada vez que tenemos una adjudicación, vale la pena tener un par de sesiones y que nos expliquen en profundidad y que miremos los modelos comparados y que escarbemos, entendámoslo todos juntos y decidamos cuál es el mejor mecanismo. Segundo, se preguntó por la política y cuántos centros aguanta el sistema. Hoy día tenemos 72 centros y tenemos un Plan Nacional de Centros que es público, conocido por todos, que además considera una institucionalidad, que es el Consejo de Centros ANIT, que le da estabilidad en el tiempo, que fue algo que no tuvimos por mucho tiempo. Ese plan tiene algunos elementos relevantes, como por ejemplo la posibilidad de renovación competitiva, que como bien decían las vicerrectoras, no era una posibilidad que existía antes. O sea, hasta el 2020, si mal no recuerdo, se acababa el periodo de 10 años, el centro tenía que disolverse y a lo más postular como una iniciativa nueva. Hoy día eso ya no es así, sino que se les permite la renovación competitiva de manera de no, o al menos de dar la oportunidad y no estar obligado a desarmar capacidades existentes. Ahora, esa política también considera cosas que cambiamos en esta administración y que puede ser sujeto de debate. Yo no sé si probablemente no tenemos la misma visión todos los sectores, que es que efectivamente el país no aguanta 500 centros. No hace sentido tener 500 centros. Tenemos que tener un número acotado de centros, 72 parece ser un número razonable, a lo mejor llegaremos a 100, no estoy segura, pero que son centros que viven en un ecosistema de ciencia y tecnología donde también existen, por ejemplo, universidades. Y muchos de los centros viven en las universidades. Y lo menciono porque para un país que invierte alrededor de, y no quiero dar la primicia porque vamos a sacar la encuesta y más de ahora un poquito, pero más, ¿ya? Un poquito más. Es muy importante no caer en la tentación de distribuir estas capacidades como mantequilla delgadita, sino que necesitamos generar capacidades y masas críticas. Finalmente eso hace la investigación asociativa y es por eso que no solo tenemos que mirar cuántos centros, sino que cuántos centros en cuántas universidades, cuántas por región, cuántos proyectos asociativos vinculados a esos centros y qué hacemos desde la política pública para que ojalá esas capacidades se vayan juntando y haya masas críticas mayores que permitan, como lo dice la propia ciencia, hacer mejor ciencia.
En esa lógica, y atendiendo a la pregunta que hacía el senador Chaguán respecto de los recursos, ¿verdad? Efectivamente, y lo decía la senadora Rincón, todos los gobiernos, yo diría del presidente Lago en adelante, han comprometido 1, 2, 3, medio, no sé, más recursos para ciencia. Nosotros como gobierno tomamos muy en serio ese desafío. No llegamos al 1%. Las razones son conocidas por todos. Teníamos saliendo de un periodo de pospandemia, habían desafíos importantes en la economía, hemos sido rigurosos con la responsabilidad fiscal, podemos tener una larga discusión respecto a aquello, pero sí se trazó una ruta de crecimiento. Y nosotros partimos el periodo con un 0,34% del PIB en inversión en I+D y lo vamos a terminar con una inversión por sobre el 0,4%. Que podrán decir es poquito, pero no es tan poquito. Es un salto sustantivo respecto de lo que han hecho gobiernos anteriores. Ahora, ¿dónde están esos recursos? Que también es relevante y se ha hablado aquí mucho de descentralización. Bueno, una parte de esos recursos están en el Fondo de Productividad y Desarrollo. De nuevo, podemos debatir y tenemos diferencias importantes o no sé si diferencias, creo que tenemos una evaluación compartida de que el Fondo de Productividad y Desarrollo, que es financiado por los royalties, no ha logrado generar que esos recursos se canalicen a ciencia y tecnología. Ha sido muy difícil gastarlos. Sí. Mi interrupción, porque eso discutió mucho en su momento. Así es. Entonces, usted me dice que no está cumpliendo el objetivo, a lo menos respecto a ir a ciencia y tecnología. Lo que ha ocurrido es que la estructura administrativa para que esos recursos puedan gastarse ha sido difícil de construir. Es un fondo que lleva 2 años de existencia y por lo tanto estamos trabajando a conciencia en el Ministerio de Ciencia para facilitar que esos recursos lleguen a los proyectos de investigación, pero es un proceso que creo que hay que mirar en algún minuto, sobre todo a la luz de la ley de presupuesto. Y eso apunta precisamente a lo que mencionaban de descentralización, porque estos son recursos que podrían, por ejemplo, financiar centros en las regiones, que podrían, por ejemplo, financiar los proyectos de investigación de las universidades regionales. Segundo. Ministra, solo porque es sobre el punto, pero este fondo, que lo aprobamos, o sea, lleva poco tiempo. Yo no me atrevería todavía a... No, lleva 2 dar años. luces. Lleva 2 años de funcionamiento y por eso estoy hablando de hacia dónde están hechas las apuestas de crecimiento, que tiene que ver con cómo crecemos ese presupuesto. Una es en las regiones. El segundo... Pero usted acaba de decir que no se han gastado. Y estamos hablando de que faltan recursos, entonces no me cuadra. Eso es lo porque está en proceso de construirse los mecanismos para gastarse, pero esos recursos están destinados a eso. Tenemos que lograr construir esos procesos. Y si evaluamos que como política pública no funciona, bueno, habrá que ver cómo esos recursos vuelven a la gestión del gobierno central para financiar ciencia desde el gobierno central. Es una discusión de fondo que debiésemos tener a la luz de la ley de presupuesto. Lo segundo, y hemos hablado mucho de focalización, hemos avanzado en... los recursos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que precisamente buscan a instalar capacidades en ciencia y tecnología en aquellas áreas que son prioritarias para el desarrollo del país. Tenemos un proyecto de ley, que es el que estamos discutiendo en esta propia comisión de prospectiva, que debiera dar orientación a los recursos nuevos y frescos que se establecen para ciencia y tecnología como una herramienta de desarrollo. Y además de eso, hemos avanzado en focalización de ciencia en otros instrumentos, no en centros. En centros porque tiene que estar abierto a todas las disciplinas, pero sí lo hemos hecho en becas, sí lo hemos hecho en Fondef, sí lo hemos hecho en Anillo, sí lo hemos hecho en una serie de otras herramientas que hoy día nos permiten focalizar en áreas que son estratégicas para el desarrollo del país, como preguntaron algunos senadores en la sesión pasada. Entonces, yo, para ir cerrando, Presidenta, yo agradezco que se dé la discusión, y creo que lo decía la vicerrectora de la Universidad de Concepción. El momento del concurso de centros es probablemente el momento más creativo del sistema científico en un país. Se activa la comunidad entera, se renuevan los vínculos, se piensa creativamente en qué se quiere hacer para los próximos 10 años. La comunidad completa se moviliza y eso explica los 183 postulaciones que recibimos, de las cuales 31 son centros vigentes. Y es altamente competitiva. Y si bien yo misma soy de la que defiende que hay espacios donde el financiamiento tiene que ser basal y no competitivo en materia de ciencia y que tiene que ser estructural, en materia de centros no. En centros tiene que haber competencia, porque eso es precisamente lo que activa
la creatividad y la capacidad de pensar en cosas que parecen imposibles, que es lo que nos entrega la ciencia. Una conversación completamente distinta es cómo avanzamos en más financiamiento. Yo no sería ministra de Ciencia si no creyera que tenemos que invertir muchísimo más, pero también, y habiendo estado en el sistema durante ya hartos años, entiendo que si no pensamos en formas nuevas y creativas de cómo invertir más, que es lo que hemos intentado hacer en este gobierno y que ya veremos si funcionó o no funcionó, fondos regionales, fondos focalizados en ciertas áreas, la verdad es que haciendo más de lo mismo, es decir, más de estos concursos, no vamos a llegar nunca ni siquiera al 0,5 del PIB. Entonces, esa discusión de fondo, que no es solo cuánto más, sino que en qué y cómo, es una que también es importante de dar y que es lo que hemos tratado de plantear en las distintas formulaciones presupuestarias que hemos hecho desde el Ministerio en los años anteriores. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Senador Chaguán, me había pedido la palabra, luego senador Coloma. A mí me parece muy grave que tengamos una institucionalidad y en 2 años no hemos gastado los recursos en ciencia en regiones, porque eso habla muy bien de que tenemos un problema. Porque yo quisiera pedir, presidente, que tengamos una sesión especial para ver este tema, porque me parece, esto no es responsabilidad de la ministra, esto es responsabilidad de la estructura del Estado. O sea, por eso le digo, y los gobiernos regionales, tenemos que entender que claramente tenemos que ver cómo logramos apurar el tranco. Y yo no soy partidario de sacar de los gobiernos regionales estos recursos, no, ni llevarlo al gobierno central, porque eso va a jugar en contra de la descentralización de la ciencia. A mí me gustaría más recursos en Valparaíso para el Instituto de Neurociencia o para los institutos de la Católica o la Santa María, o lo que se está trabajando en ciencia en regiones, en general capital humano, capital masa crítica. Entonces pero eso implica también tener una sesión especial para saber cuántos son esos recursos, qué tenemos que hacer para empujar la inversión, etcétera. No puedo terminar, Presidenta, no puedo terminar sin antes pedirle lo siguiente. Cada 15 días nosotros tenemos el Congreso del Futuro en tu comuna. Hemos estado desplegados por muchas comunas del país. Entre el 5 y el 10 de agosto vamos a estar en Juan Fernández, en el archipiélago Juan Fernández. Y conseguimos que la Armada de Chile pudiera trasladar a 20 expositores a la isla. Pero eso nos va a dejar un déficit de 2,5 millones porque que tenemos que financiar, porque la Armada cobra justamente los pasajes, muy poco, pero para las personas que van. Entonces, quisiera pedir autorización para que podamos pedir, porque algo se va a poner el Consejo, pero va a quedar un tema de un saldo de 1 millón, 1,5 millones. Si no pedimos autorización para que eso vaya a régimen, va a tener un problema. Entonces, no se nos puede caer una actividad que hemos planificado un año entero por 1,5 millones de pesos. Eso es a propósito de los recursos. Senador Coloma. ¿Se aprueba, Presidenta, de la región? Bueno, queda reflexión. Presidente, yo dos consultas, ministra, presidente medio. Yo quedé con la duda, al igual que mientras no se asignen esos recursos de los royalties, ¿dónde quedan esas platas? Pues tengo el olfato que se gastan en otra cosa, porque en general los gobiernos, todos los gobiernos no guardan plata para cuando resulten las cosas. Entonces, una consulta. Y la segunda, yo quedé metido porque la otra vez también veía, yo lo voy a leer textualmente lo que yo veo del numeral 6, evaluación, preselección de propuestas que se realizarán, presentación, dice, las propuestas con puntaje menor de 3 puntos en alguno de los criterios evaluados anteriormente no podrán ser parte del listado jerarquizado, por lo que no podrán ser invitados a la etapa de presentación oral, quedando descalificados. Entonces, yo entiendo de esa lectura que lo que plantearon la vez anterior los grupos científicos tienen razón, o sea, basta que... Hoy me tiene enfermo. Pero entonces, yo quedo con la duda, ministra, porque me hace, perdón que sea franco, me hace más sentido lo que me dijeron en la sesión anterior que la respuesta suya, digamos, porque aquí por lo que yo estoy leyendo, en un criterio, en lo que habíamos planteado con la senadora, en uno de los criterios no pasa... El 3. Que es 3, no pasa a la siguiente, entonces efectivamente... Es lo mismo. Es como decían los que reclamaron la vez anterior, pero quiero ser franco, es lo que yo veo por lo menos.
Muchas gracias. A ver, respecto al Fondo de Productividad y Desarrollo, para nosotros se crearon 3 fondos con el royalty, pues eso era incluso pensando en la región, en generar un salto. Creo que voy a tomar un poco el acuerdo de que podamos ver en particular ese tema. Y lo que se inyectó, entiendo, ministra, el año pasado fue el 50% como puente y recién se integró el 100% este año. O sea, la información que yo manejo para ser precisa. Respecto del criterio, yo lo dejo, este concurso continúa, nunca ha existido una voluntad de impugnar algo, pero quedamos, al menos yo quedo con hartas dudas, porque el ejemplo de género quizás no fue el apropiado, pero en el fondo es si no cumple 3 se cae igual. Entonces yo entiendo que si no se cumple un criterio, se cae el concurso. El tema es más que entender el proceso, eso es parte de la comunidad de usted, de la comunidad científica y particular del Ministerio de Ciencia. Pero es tener una política de Estado con objetivos claros de dónde va a apuntar la ciencia, precisamente para no ser vulnerable a cambios gubernamentales u otro tipo de cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo. Pero no queda claro en la mesa respecto de los centros de excelencia, a mi juicio, la hoja de ruta, los ámbitos, y ahí les pediría que por último nos hagan llegar por escrito, no el proceso, no quienes intervienen, es la cosa más política, para decirlo de alguna manera, a dónde vamos con el desarrollo científico en el país y cómo juega ahí cada uno de los centros de excelencia. Yo tengo solicitudes de palabras, pero los escuchamos la sesión anterior, por eso también nosotros habíamos acordado ir abordando este tema, si es necesario a futuro evaluar esto de nuevo, pero a mí no me queda claro de verdad, ministra, no es cuestionar el concurso, es cuáles son los criterios para pegarnos el salto, porque yo vengo de regiones y claro, uno esperaría ciertas notas desde el mundo científico para dónde va a apuntar la región de Aysén, la Patagonia. Vamos a trabajar con Magallanes, yo siempre he hablado de una macrozona patagónica, que ni siquiera deberíamos actuar como región por sí misma, sino que deberíamos tener una mirada mucho más amplia. Eso. Senador Coloma. Ministra. Sí, Vemos los procesos. 3 cosas. Respecto del punto específico, lo voy a tratar de explicar de nuevo para ver si se entiende. Hay 15 criterios. A cada uno de esos criterios se le pone una nota. La nota la ponen 2 evaluadores expertos del área. Y esos documentos con esas notas se las entrega a un panel. El panel mira esas notas en su conjunto. Mira los 15. Y decide si mantiene esas notas, si pone otras, cuáles pasan de acuerdo a esos criterios. Y por lo tanto, sí. Si tienen menos de 3 en uno no pasan, pero el S1 no se mira sin mirar todo el resto también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero si hubiera uno que pone, voy a hacer un exagerado, un 1 y otro un 4, que da como 2,5. ¿El panel puede subir la nota por aproximación o con esa 2,5, o más, no es 2,5, pero lo que resulte, pero que la forma de redactar, a mí me parece que es raro. El panel puede pedir más información, puede hacer ajustes a la nota. En el fondo lo que el panel hace es una evaluación del proyecto en su conjunto y de los proyectos en su conjunto. Y en base a eso establece las notas y ven qué es lo que pasa. No es una nota no es como cuando uno hacía el promedio del colegio, que se saca un 3 en matemática y un 3 en castellano, repite. Aquí se mira el conjunto de las notas. ¿Ha ocurrido eso? ¿Ocurre? Que se pide más información o que se hagan ajustes. ¿El panel? Yo entiendo que sí, seguro. Yo no soy parte de los paneles, pero los expertos podrán explicar más cómo funciona eso. Respecto a los gobiernos regionales, esos recursos de los gobiernos regionales, por lo tanto nosotros no tenemos información de cuánto se gasta o no, sí a través de la DIPRES, digamos, pero en la operativa de los gobiernos regionales el Ministerio de Ciencia no tiene esas capacidades. Y respecto de hacia dónde se conduce esto, no es solo el Plan Nacional de Centros, sino que es nuestra estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que dicta el Consejo y son también las estrategias de CTCI que hacen las regiones con sus propias gobernanzas y esos son las herramientas conductores ahora que debiesen cambiar a propósito de nuestro proyecto de ley de prospectiva que nos entrega un paraguas mucho mayor, incluso precisamente para poder responder de mejor manera a su pregunta, Presidenta. Muchas gracias.
que oficiemos, porque lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó con la ley Espejo, que durante muchos años no se gastó en transporte en regiones, mientras acá la red metropolitana iba mejorando. ¿Ah? Y hoy día, a través de la nueva ley de subsidios, se puso una cláusula que efectivamente solo se gasta en transporte, porque si no, no había equidad territorial. Y tengo o sea, en el fondo lo que queda como hipótesis es que nos puede pasar lo mismo en materia de desarrollo científico en regiones. Respecto a la solicitud del senador Chaguán del Congreso, Ministerio de Hacienda, supongo, sí, sobre el fondo de royalty minero, el nombre no... Por región. Productividad y desarrollo. Por región, eso es importante. O sea, el monto asignado a cada región y el monto ejecutado, y que se le solicite también a los gobiernos regionales el listado de proyectos o de iniciativas vinculadas a ese fondo. Fondo Productividad y Desarrollo, año Sí. 2024. Y 2025. Sí. ¿Está claro ahí? Ok. ¿Se Y la acuerda otra. entonces? Lo otro es acordar que pasemos a régimen el tema de la solicitud de los recursos para el Congreso Futuro en tu comuna en Juan Fernández. Así es. ¿Ok? Lo acordamos entonces. Y yo creo que el tema queda un poco abierto, quiero ser bien honesta, no espero que estamos cerrando, ya los escuchamos a todos y les pido comprensión porque no les di la palabra también a quienes estaban conectados vía Zoom, pero queda la inquietud a mi juicio, de los centros de excelencia, o sea, cómo tenemos capital científico consolidado. ¿Qué pasa cuando no tienen financiamiento? Yo entiendo que ustedes se iban a reunir con algunos centros, ministra. Entonces ahí les pido que no solo se reúnan, sino que también le comuniquen a esta comisión efectivamente los resultados de esas conversaciones. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.